Hoy es lunes 22 de febrero del 2020 y estamos con los grupos de tercero. Y vamos a empezar el tercer trimestre y vamos con un tema que es parte de las cuadráticas, pero un poco más enfocado a triángulos, ¿sí? Por lo cual, normalmente cuando vemos este tema va a ser con triángulos rectángulos. Y quise ponerte por aquí qué es un triángulo rectángulo y sus características para que lo recuerdes. También a partir del día de hoy te voy a pedir que tengas a la mano tu libro o tu libreta para que vayas anotando y no tener problemas al generar el contenido, porque si solo te pones a observar o oír, puede ser que se te pegue algo, pero yo creo que en la práctica lo mejor es escribir. Si tú estás escuchando y escribiendo, estás utilizando dos sentidos, que es, bueno, de hecho tres. Es iba a decir el audio, que es la visión, el sonido entraría en lo auditivo y el tacto. ¿Por qué? Porque si estás escuchando, viendo y escribiendo, estás poniendo atención. No sé si se han fijado, pero por ahí comentando con algunos me dicen, yo cuando hago mi tarea pongo música y me sirve. Tú te puedes concentrar así. Muchas personas no lo pueden hacer. Necesitan que esté en silencio porque si hay un ruidito se distraen y su mente ya se fue a otro lado. Entonces, yo creo que si aparte de escucharme y ver lo que yo estoy exponiendo lo escribes, pues ya de los 5 o 6 sentidos que pueda tener un humano o las personas, ya estás con más de la mitad o la mitad. ¿Sí? Normalmente son 5 sentidos, pero hay un sexto que es la intuición o la que tú presientes algo, pues lo podemos incluir. Hay muchos más, pues ya es de cada quien. Empezamos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Sin lo que viene aquí, ¿alguien me puede decir qué es un triángulo rectángulo? Algo así bien sencillo. Bueno, lo que más noto en el triángulo rectángulo es que si juntamos dos de esos triángulos, formamos un cuadrado. ¿Formamos un qué? O sea, si te das cuenta, si juntamos dos de esos triángulos, formamos un cuadrado. Y uno de esos ángulos tiene 90 grados. Muy bien. Ahí ya vamos en dos. Alguien puede decir, es la mitad de un cuadrado, sí. O de una figura cuadrática, mejor dicho. ¿Por qué? Porque de un rectángulo es donde normalmente se sacan este tipo de triángulos, ¿sí? De un rectángulo. De un cuadrado también. Entonces, para no meternos en que si es rectángulo o cuadrado, pues de una figura cuadrática de 4 lados. Alguien más dio y acertó. ¿Cuál es? Que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y otra característica que dice es que sumados todos nos deben de dar 180 grados. Pues bueno, normalmente cuando yo tengo un triángulo rectángulo, voy a tener unos nombres especiales para sus lados, ¿sí? El lado más grande le vamos a llamar H, que es la hipotenusa, y los otros dos son catetos, ¿sí? Normalmente los catetos son los lados más pequeños y el lado más grande se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Desde ahí, con que se te grabe tantito eso, no hay tanto problema, ¿sí? De ahí vamos a tener otra característica, ¿sí? Los triángulos rectángulos van a ser de dos formas. Los isósceles, ¿cuáles van a ser esos? Como decía por ahí Emiliano, son aquellos que vienen de un cuadrado, de una figura cuadrada. ¿Por qué? Porque sus dos lados o sus dos catetos miden lo mismo. Y eso al medir lo mismo nos van a dar ángulos iguales, de 45. Pero también vamos a tener triángulos rectángulos escalenos. ¿Por qué escalenos? Porque sus lados miden todos diferentes, ¿sí? Entonces este de arriba es isósceles porque sus dos lados miden lo mismo.
Y si lo quieres comprobar, pues solo sería medir estos dos y si miden 45 con eso. O sin necesidad de medir los dos, si de este mide 90 y este mide 45, por ende este otro debe de medir 45, porque es lo que me falta para 180. Otra forma, pues complétalo, ¿sí? Utiliza la simetría, despliega o traslada este del otro lado y que este sea tu eje de simetría, y por aquí desarrollarías el cuadrado. No tengo el mejor pulso y aquí no puedo utilizar la regla porque es a pura mano alzada, ¿sí? Bueno, por aquí vienen un poquito las características del triángulo, ¿sí? ¿Y por qué me meto ahorita mucho las características del triángulo? Porque va a ser muy importante para el siguiente, el teorema de Pitágoras, que se relaciona mucho con los triángulos rectángulos, ¿sí? Y el teorema de Pitágoras, por ahí escuché algo, ¿alguna duda? No. ¿Sí? Primero, ¿quién fue Pitágoras? Pues bueno, todos los libros van a traer fechas diferentes y van a decir más o menos de Pitágoras, pero fue un filósofo y matemático griego que creó una de las escuelas más influyentes en el pensamiento matemático griego. Nació en la isla de Samos, en el mar Egeo, pero en ese tiempo era, digamos, era una isla pequeña de Grecia que estaba controlada en aquel tiempo por alguien que era Polícrates, que lo hizo salir de ahí y se trasladó a Italia. En aquel tiempo Italia, Grecia y todo pertenecían parte de lo mismo, ¿sí? Y ahorita en nuestros tiempos se han hecho un poquito más países diferentes, pero antes eran parte de lo mismo, y más cuando eran los romanos, ¿sí? Ya si nos metemos, la verdad es una persona que hizo demasiadas cosas para la matemática, la filosofía, y pues normalmente en aquel tiempo siempre le ponían de dónde venía. En aquel tiempo no utilizaban los apellidos. Aquí les va un poquito de historia. Los apellidos antes, o de dónde salieron los apellidos, era para relacionar o saber con quién estábamos hablando. Podía haber en una sola ciudad a lo mejor miles de Josés, miles de Juanes, pero era Juan del campo, Juan de los caballos, y así. Entonces hay muchos apellidos que ahora, perdón, Eran como pequeños apodos, ¿no? no eran Los relacionaban. apodos, era más bien algo que los relacionara, ¿sí? Ok. Por ejemplo, Torres, porque a lo mejor vivía donde había torres. Del campo, porque no venía de tal campo, ¿sí? Entonces, muchos de los apellidos que ustedes ahorita ven que dicen del León, del campo, de lo que ustedes quieran, vienen de esa referencia. Ya ahorita pues ya es un apellido que a lo mejor ya no corresponde, a lo mejor ya no viven en el campo, ya no viven de acá, ¿sí? En inglés todavía hay muchos apellidos que son parte de una palabra. O sea, si tú te fijas dices, chis, este se llama, a lo mejor no va a ser, pero todos han visto un doctor que sale en la tele que se llama Doctor House, ¿no? Si nosotros lo traducimos pues es casa, ¿no? Y en castellano también existe el apellido Casas. Juan Casas, pues porque tenía casas. Juan de las Casas. Juan, o sea, me voy a nada más explicar en eso. O sea, a veces cuando nosotros leemos de otras materias tenemos que conocer un poquito de historia. Y a eso va referencia un poquito de lo de Pitágoras. ¿Pudo haber otro Pitágoras? A lo mejor y sí, pero el más famoso fue de Samos porque de ahí venía, ¿sí?
Por ejemplo, ahorita pues somos de Durango, de México, de todo eso, pues a lo mejor nos hubieran puesto un apodo así, ¿sí? Ya sin meternos en mucho, la verdad, una ventaja que tenían mucho los filósofos es que eran personas que a lo mejor venían de familias que tenían dinero o que tenían un cierto prestigio y no necesitaban trabajar. Entonces ellos tenían el tiempo para desarrollarlos. Gracias a Dios ya ahorita todos esos filósofos, matemáticos y demás astrónomos que tuvimos nos llevaron a muchas cosas que ahorita ya las podemos justificar. Pitágoras hizo algo muy sencillo, dijo, yo cómo puedo calcular una distancia, ¿sí? Sin tener a lo mejor algo con qué poderlo medir. Imagínate tú, ¿cómo medirías a lo mejor un edificio de 100 pisos? Bueno, depende, porque si es un edificio cúbico, o sea, como un rectángulo, pues podríamos a lo mejor su base, altura y... Pero la base y la altura me va a dar el área. Pero pues algo muy su ancho. sencillo, ¿cómo saco la altura de un... Que tú no sepas nada, porque a lo mejor si tú lo construiste puedes decir, cada piso mide 2 metros de alto. Entonces si son 100 pisos, pues va a medir 200,000 metros. Más bien 200 metros, perdón. Pero no sé eso. Entonces Pitágoras se hacía las mismas preguntas. Que a lo mejor tú ahorita no te las puedes hacer porque nunca lo habías pensado. Pero que lo que quiere ahorita en este término, la materia de matemáticas, es que te preguntes cómo puedo yo calcular ciertas cosas. Muchos me van a decir, ay profe, ¿para qué si no lo necesito? Ahorita no, pero tienes que llevar una base para cuando ya quieras ser ingeniero, arquitecto, etcétera, etcétera, para que tú puedas relacionar temas y a su vez se te pueda facilitar. Bueno, voy a dar varias explicaciones del teorema de Pitágoras de acuerdo a algunos, digamos, autores que creo yo que pueden ser más fáciles o más difíciles, ¿sí? Dice, el teorema de Pitágoras establece una igualdad, ¿sí? Y esa igualdad es la siguiente: a cuadrada más b cuadrada es igual a h cuadrada. Si tú lo recuerdas, al inicio de la clase te dije que h era la hipotenusa. Entonces, a y b van a representar los catetos, ¿sí? Entonces, profe, mande. ¿por qué se llaman catetos y hipotenusa? Hipotenusa. ¿Por qué se llaman así? La verdad es muy buena pregunta y nunca me la habían hecho y yo tampoco me la había generado hasta ahorita. La hipotenusa viene mucho de la forma de triangular al momento de hacer figuras de más de 4 lados. No sé si tú te has puesto a pensar, pero cuando sacas el área de un pentágono, de un hexágono, normalmente lo utilizas como triángulos, ¿sí? Y el punto medio que va a uno de los vértices de esa figura o al punto central se le llama hipotenusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás triangulando. La verdad, como definición te mentiría, no la tengo, ¿sí? Sería bueno buscarla y desarrollarla, ¿sí? En ninguno de los libros que yo he tenido y que yo he leído viene por qué catetos y por qué hipotenusa. Normalmente, ¿sí?, nada más decimos hipotenusa, el lado mayor, catetos, los lados menores. Te puedo decir y puedo más o menos tener una noción que los catetos van relacionados a algo de los ángulos, ¿sí? De los ángulos y de las formas, más no te puedo dar la definición como tal, ¿sí? Ya sería meternos un poquito y pues sería bueno que si lo encuentras me lo mandaras porque es una buena pregunta y la verdad en todos los años que tengo nadie me la había hecho. Gracias, Emiliano, porque sí, Ok. sí, nunca me la habían hecho y la verdad nunca la había tenido en mente. Pues ya a partir de ahora sí voy a tratar de también tener eso en mente, ¿sí? Profe, creo que significa como tensar fuertemente.
que en los triángulos se refiere a que como si los dos catetos estuvieran pues, como sujetando esa parte. Ujú. Bueno, eso es lo que acabo de encontrar en internet. Les digo, ya si nos vamos a definiciones, cada quien, y como viene desde hace mucho tiempo, a veces los lenguajes y las traducciones nos van a dar nombres diferentes, pero normalmente van por los ángulos y las formas que realizan. Esto normalmente iba relacionado a que en aquel tiempo no tenían cintas de medir, se medían por nudos, ¿sí? Y esos nudos normalmente llevaban o se clavaba un clavo grande o una estaca para formar dichas figuras y se contaba por medio de nudos, ¿sí? Iban haciendo un nudo cada 2 manos, etcétera, y eso les daba una referencia. Ya hasta que se utilizaron las medidas, pues ya es cuando ya podíamos medir, ¿sí? Pero ¿qué pasaba cuando esas medidas no podían ser hechas de una manera? Pues fue lo que en su tiempo Pitágoras se planteó, dijo, bueno, si yo tengo esto otro, siempre a una escala menor lo podría hacer, pues vamos a intentarlo, y fue lo que él intentó. Entonces, esta ecuacioncita de aquí lo que nos viene a decir es lo siguiente, ¿sí? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es a lo que refiere a cuadrada más b cuadrada es igual a h cuadrada, o la hipotenusa. Entonces, la suma de los catetos, perdón, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Esa formulita es como la fórmula general de las cuadráticas, apréndansela bien. Nada profe, más que en muchos libros, en vez de H, utilizan la letra C. Y normalmente yo también utilizo la letra C. Déjate digo por qué. Porque H la podemos confundir con altura, ¿sí? O con ancho en inglés. Entonces hay muchos libros donde tú veas la letra C, ya son libros que están en una forma, en un lenguaje inglés, porque la letra H se puede confundir en ocasiones para la altura, height. Entonces normalmente ponían la C, eran dos, las 3 letras no significan nada, simplemente hacían referencia a los lados del triángulo rectángulo, ¿sí? profe, Sí. creo que en uno de los trabajos que nos mandó hace un tiempo, el de Las repaso, cuadráticas. que sí, que eran páginas que no eran de nuestro libro. Ujú. Me acuerdo que en uno de ellos tenías que usar esto, Sí. te lo ponía de ejemplo. El teorema de Pitágoras tiene una infinidad de utilidades. Ahorita ustedes lo van a utilizar para encontrar lados desconocidos de un triángulo. Hasta que vayamos avanzando tú te vas a dar cuenta para qué lo puedes utilizar, ¿sí? Porque así a simple vista tú puedes decir, bueno, ¿para qué me va a servir a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada? Ahorita en este momento, para nada, porque nunca la habías escuchado y nunca la habías hecho. Vamos a ver cuándo se va a poder utilizar, ¿sí? Entonces, primero que nada tengo que ver si mi triángulo es rectángulo. ¿Y cómo? Si uno de sus ángulos forma 90 grados y dentro de esos 90 grados tengo mis catetos, quiere decir que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, ahí ya va a entrar un poquito el teorema de Pitágoras, que es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Y aquí viene un poquito donde dice, ¿dónde se utiliza el teorema de Pitágoras? Bueno, Galileo Galilei utilizó el teorema de Pitágoras para determinar las medidas de algunas montañas lunares, ¿sí? Él con su telescopio veía un poco la luna y decía, ¿cuánto podrá medir esta montaña que se ve en la luna? Con sombras, ¿pero cómo?
poco a poco lo vamos a ir viendo. En la arquitectura se utiliza para el diseño de tejados triangulares que llevan un ángulo de 90 grados. También se usa para conocer la altura de edificios, sabiendo la medida de la sombra que proyecta y la distancia del punto más alto del edificio al extremo de la sombra. Les voy a poner así el ejemplo más burdo. ¿Han visto películas de acción que dicen, ¿cómo vamos a encontrar al malo? Y que el malo les habla por teléfono y les dicen, o al asaltante, no, déjalo, tiene que hablar más para encontrar ciertos puntos. Pues bueno, a eso se le llama triangulación. Imagínate que tú estás en el planeta Tierra, ¿sí? Estás en determinado país y eres un puntito, ¿sí? Entonces, si tú tienes un satélite, que de hecho ya ahorita ya son cientos de satélites en el espacio, y esos satélites se juntan y triangulan, ¿sí? En el momento exacto donde se encuentra este satélite 1 y este satélite 2, se triangulan, van a medir exactamente la distancia y ya pueden ustedes decir, de acuerdo a esto, esta persona se encuentra en tal ubicación. No te va a dar la ubicación exacta y vas a decir, está en calle 20 de noviembre, esquina con Negrete. No, los satélites utilizan grados y minutos, segundos y todo eso, ¿sí? Pero que ya existen varias computadoras que te lo traducen y ya te lo buscan y dicen, está aquí, ¿sí? De eso se trata básicamente, y de hecho no van a encontrar el puntito donde tú estás, van a encontrar en este caso la antena de celular más cerca y van a decir por esta área, ¿sí? No creen que son tan específicos. A lo mejor ustedes por WhatsApp ya ahorita ya mandan su ubicación, pero no sé si les ha pasado que luego la ubicación es en otro lado, o que la manda un poquito, que te dice ahí son 15 o 30 metros de diferencia, ¿sí? Te puede llevar al lugar exacto o te puede llevar a un lugar más adelante o más atrás, porque no existe esa exactitud, porque los satélites se están moviendo, ¿sí? Entonces todo eso son matemáticas, pero su planteamiento básico es el teorema de Pitágoras. Vas a decir tú, pues bueno, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, y ahorita en la tecnología se necesitan mucho. Necesitas mucho saber las distancias. Antes las ciudades, no sé si se han fijado, pero si tú viajas mucho, la mayoría de las ciudades están a 200 o 250 kilómetros de diferencia una de otra, ¿sí? ¿Por qué están a esa distancia? Porque era normalmente la distancia que podían recorrer en caballo o en algo cierto determinado días, y que podían descansar, ¿sí? Entonces todo tiene un significado que a lo mejor al inicio no era matemático, pero que ya poco a poco dan esa relación, ¿sí? Normalmente donde más lo van a aplicar es en arquitectura. Ustedes saben cómo diseñan una carretera, una casa, por qué esto, por qué aquello. Pues muy sencillo, muchos son métodos matemáticos para resolver eso. Antes los ingenieros, los arquitectos necesitaban todas esas fórmulas. Ya ahorita ya existen programas donde tú les metes y te dan los datos. Pero antes de todo eso tuvieron que hacerlo de esa manera. Ya ahorita la tecnología nos está ayudando y vas a decir, bueno, si ya hay todo eso, ¿por qué lo necesito aprender? Porque ¿qué va a pasar el día ahora que no hay luz? Que en algunos estados se quedaron sin luz, en algunos países. No puedes prender la computadora, no tienes celular. Pues muchos cálculos los puedes hacer con una calculadora, pues sí. Entonces eso va referente muchas veces las soluciones matemáticas, que tú vas a decir, ya la calculadora lo hace solo. Pues sí, pero el día que la calculadora se quede sin pila, debes de saber mínimo cómo plantearle, cómo hacer.
Y aquí va un poquito mejor explicado el teorema de Pitágoras. Pitágoras no solo vio el triángulo, vio un poquito más allá de lo que normalmente vemos, ¿sí? Dijo, bueno, si este triángulo lo desarrollo con cuadrados, ¿me podrá dar lo mismo? Y empezó y dijo, pues con un triángulo chiquito, cada lado del triángulo va a ser un lado de un cuadrado. Entonces dice, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. A eso hace referencia esta formulita. ¿Sí? Esta formulita va en base a las áreas. Ya ahorita en matemáticas no nos metemos tanto a desarrollar figuras como estas porque se pierde mucho tiempo, los contenidos vienen muy amplios. Entonces normalmente todo esto lo traducimos a números. Pero antes, cuando se enseñaba un poquito esta clase, tenían que utilizar geometría para ver si es cierto que correspondían, ¿sí? Entonces, cuando la fórmula nos dice la suma de los cuadrados de los catetos es igual a c cuadrada, ¿sí? Esta ya fue un planteamiento de un matemático moderno, ¿sí? Cuando Pitágoras desarrolló la fórmula, él la desarrolló con cuadrados y decía, ¿sí? El área de los cuadrados, ¿sí?, construidos en los catetos es igual al área del cuadrado que se forma en la hipotenusa, ¿sí? ¿Cómo de un simple triángulo pasamos a los cuadrados? Pues bueno, con geometría y un poquito de álgebra. Pues por lo mismo que son lo de cuadrada, o sea, desde ahí ya vemos los cuadrados. Exactamente, o sea, de una figura, y por eso yo te puse antes de eso el tesalado. Como de una simple figurita, como era un triángulo, puedes generar más cosas y te pueden servir para generar un conocimiento. Entonces dice, si C es la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo y A y B son las longitudes de los catetos, entonces se cumple la igualdad. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿sí? Que es la misma formulita de aquí, pero que si tú recuerdas no importa cómo la tengas. Si tienes C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, es la misma que acá arriba, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras no tiene falla. O sea, siempre va a ser así, no importa los números, siempre va a ser así. Matemáticamente se dice que toda matemática es perfecta, pero se han encontrado errores, y más porque ahorita el ser humano utilizamos la calculadora. La calculadora tiene un cierto rango de valores, no utiliza todos los que son. Y normalmente cuando es un número real, que es un número real, un número que contiene enteros y decimales, nosotros truncamos dichos números. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que al momento de que le salía la raíz cuadrada de 120, no sé, es el 9.900 y algo? Nosotros normalmente truncamos toda esa situación. Ponemos 9.968. Entonces desde ahí ya no estamos haciendo matemáticas exactas. ¿Por qué? Porque no estás utilizando el valor correcto, estás truncando un valor y te vas a aproximar. Los arquitectos, los ingenieros civiles necesitan ser lo más exactos posibles, porque no sé si les ha pasado, en Facebook publican mucho, ¿sí? Y me ha tocado, tengo muchos amigos arquitectos y civiles que suben así imágenes chistosas, ¿no? De que hicieron un baño y pusieron la taza y no se fijaron y ya no abría la puerta o el lavabo, ¿sí? Entonces hasta en ciertos detallitos el teorema de Pitágoras, aunque no lo creas,
lo puedes practicar en una puerta, porque de hecho en la puerta tú vas a ir haciendo los grados. La puedes abrir a más de 90 grados, etcétera. Pues sí. Entonces, dependiendo en qué posición la pongas tú, tienes que ver la amplitud que te va a ir dejando toda esa puerta. Y no puedes poner nada que se cruce ahí, que es lo que hacen mucho los arquitectos. Tratan de que en los espacios se aprovechen lo mejor, ¿sí? Porque una vez me preguntaron, no es la definición, ¿cuál es la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero civil? Bueno, el arquitecto trata que en el espacio que tú le des, aprovecharlo mejor. Un civil también lo puede tener, pero un ingeniero civil más bien se va a dedicar más al costo, los materiales, todo eso, ¿sí? Son dos ramas muy diferentes. Que ambos pueden trabajar donde mismo, sí, tienen el mismo conocimiento, sí, solo que un arquitecto se va más por diseño y funcionalidad y podemos decir que un ingeniero se va más a costos y a funcionalidad, no tanto ni a que se vea bonito. No sé si les ha pasado que luego hay casas que se ven muy bonitas y todo eso, y hay otras casas que cumplen su cometido. Es una casa que tú la ves y dices, oiga, pues es una casa, no se ve bonita, pero pues ¿para qué quiere una casa bonita si lo que quiere es llegar y dormir? Que es lo que sucede muchas veces con los edificios, ¿sí? Muchas veces el edificio se lo dejan a un ingeniero y ya todo lo que tenga que hacer al interior se mete un arquitecto, ¿sí? O sea, los dos van mucho de la mano. Y bueno, regresando un poquito aquí al teorema de Pitágoras, me gustaría que antes de seguir nosotros podamos hacer un poquito las operaciones que vamos a utilizar o las ecuaciones. La ecuación base siempre va a ser a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. ¿Se puede plantear de otra manera? Sí. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Pero en muchos de los problemas normalmente lo que buscamos es la hipotenusa, el lado más grande. Pero en algunos te vas a encontrar en que va a ser alguno de los catetos. ¿Cómo sería esa ecuación? Pues muy sencilla. Vamos a dejar el valor que estoy buscando en este lado, este cateto, y el otro lo voy a pasar de el lado donde está la hipotenusa con signo contrario. Entonces, en pocas palabras, si yo voy a encontrar a cuadrada, la otra ecuación me quedaría c cuadrada menos el cateto. ¿Cuándo voy a utilizar esta ecuación? Cuando tenga el valor de la hipotenusa y el valor de uno de los catetos. ¿Cuándo sé que va a ser a cuadrada y b cuadrada? No nos vamos a meter ahorita mucho en eso porque lo primordial es que tú te las aprendas. Ya hasta que tú veas vas a darte cuenta cuando es a cuadrada y b cuadrada. Ambas son muy similares, ¿sí? En pocas palabras, cuando a mí me dan el valor de la hipotenusa y el valor de algún lado del triángulo, tengo que recordar estas dos ecuaciones. O de mi ecuación inicial, despejarla. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Anótenla porque la verdad estas tres son muy importantes, porque luego me quieren hacer aquí las operaciones y ay, pero no tengo ¿cómo se hace? Entonces, si desde un inicio la definimos, podemos llegar a un mejor final. Bueno, le voy a avanzar un poquito. Y aquí ya está el teorema de Pitágoras. ¿Sí la alcanzaron a copiar? Sí, profe. Bueno, yo ahí más o menos ya entro todo. Y de hecho por acá ya tengo los valores, ¿sí? Normalmente el teorema de Pitágoras va referente a esto. Si tú te fijas, aquí tengo A y B, ¿sí? La verdad, A y B va mucho en relación al ángulo que tengamos aquí. El cateto opuesto, el cateto adyacente es como en muchos de los libros los vamos a encontrar llamados, ¿sí? El opuesto es aquel que está
opuesto a la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que es el que queda enfrente, ¿sí? El cateto adyacente es aquel que queda junto con el ángulo y la hipotenusa, o es el otro, ¿sí? Entonces existen otros nombres para los catetos que no me quiero meter ahorita porque la verdad lo primordial es que tú aprendas esto, y por la situación pues sí se va a batallar. Entonces, ¿para qué les complico un poquito la existencia? Vámonos a lo específico y a lo que va a funcionar, ¿sí? Si nosotros vamos a la definición, dice la suma de los la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. ¿Cómo lo podemos llevar más específico? Pues muy sencillo. Aquí ya está algo más visual. Si tú te fijas, este cateto mide 4 cuadritos por lado. Quiere decir que al final tiene 16. ¿Sí? Este de acá, la verdad, creo que les faltó un cuadrito de este lado, ¿eh? Y bueno, pues de acá también. Bueno, es que si se fijan, aquí dice 5, pero en la referencia no dice 5. No sé si lo ven. ¿Sí ven ese error que tuvo ahí el libro? Hola, profe, perdón. El libro, por ejemplo, si tú te fijas, aquí sí me da los 16 cuadritos, que la hipotenusa mide 4, perdón, que el cateto mide 4, y de aquí 9, pero en este otro no me dio. Ahorita de todas maneras me voy a pasar al de abajo, que sí está bien. Lo que yo quería que vieran más bien eran estas ecuaciones, ¿sí? Esta ecuación que ya está aquí planteada es la ecuación que vamos a utilizar, estas tres. Estas son planteamientos, pero normalmente lo que busco es el lado. Entonces, ¿qué le va a pasar a estas ecuaciones? Pues les voy a sacar raíz cuadrada para encontrar únicamente el valor, ¿sí? Esto es para áreas, pero si yo estoy buscando lo que es el lado, pues necesito sacarle raíz cuadrada, y en este caso, cuando tengo la ecuación c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Les aplico la raíz cuadrada. En este caso me tocó muchas veces que mis alumnos decían, pues eliminan los cuadrados. No, solo se pueden eliminar los cuadrados cuando están solos, sin ninguna operación, porque si no cambiarías todo el sentido. En este caso, esta C sí se puede eliminar el cuadrado y la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está sola. De la otra forma no, la tienes que dejar tal cual. ¿Por qué? Porque si no ya no te daría el valor, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, la ecuación que siempre vamos a utilizar para calcular la hipotenusa es el cuadrado de los catetos sumados, le sacamos raíz cuadrada. Con eso voy a obtener cuánto vale el cateto en este caso si no supiéramos. ¿Sí? Para las demás es lo mismo. Cuando voy a buscar los valores de los catetos A y B, pues sería la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. La raíz de C cuadrada menos A cuadrada. ¿Sí? Ojo, si el valor que estás buscando aquí cada vez se aproxima a 0, quiere decir que tu triángulo a lo mejor y no era cuadrado, ¿eh? Si por aquí te sale 0, quiere decir que a lo mejor el triángulo que estuviste calculando no era un triángulo rectángulo, perdón, ¿sí? Normalmente nos tiene que dar esas diferencias, ¿sí? Y va a pasar muchas veces. Por visión creemos que es un rectángulo, pero al momento de utilizar ya el teorema de Pitágoras vemos que no es así, ¿sí? Entonces estas ecuaciones son las que me van a servir siempre al momento de ya aplicar teorema de Pitágoras, ¿sí? Voy a bajar un poquito y voy a ver ahora sí ya mejor explicado el teorema de Pitágoras, como les decía.
Si ustedes se fijan aquí, el triángulo rectángulo está bien desarrollado, pero no está desarrollado como normalmente lo vemos, ¿sí? ¿Cómo es? Pues de esta manera. Normalmente nosotros queremos ver los triángulos rectángulos así, pero en ocasiones van a estar acomodados en diversas maneras, pero van a cumplir. Bueno, Pero aquí solo es cuestión de apreciación, ¿no? De cómo lo ves. ajá, la cuestión de cómo lo ves. Si ya lo giras, lo rotas, pues a lo mejor ya lo puedes acomodar de la manera mejor. Pero si ya tú te fijas, si yo tengo aquí áreas, ¿cuál ecuación voy a buscar? Pues estas de acá que son con áreas. ¿Sí? Entonces, estas de acá me dice, el área de acá, de este cateto son 9 cuadritos, el área de acá son 16. Si yo sumo dichas áreas, 9 más 16 es 25. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera eso, tendría que darme en la parte de abajo también 25 cuadritos. Y si corresponden. ¿Sí? Antes, y no, a mí tampoco me tocó, mucho antes explicaba mucho esto, que los alumnos para que estudiaran geometría tenían que hacer las áreas. Pero luego a veces los problemas, como no había libros de texto, pues tenían que ser triángulos muy grandes para poder desarrollarlos. Pero ya con triángulos muy grandes, pues no se podía desarrollar más que en otra hoja aparte esta área, porque no te iba a quedar. ¿Sí? Y ahorita con la calculadora y todo eso, pues nos vamos a ahorrar un poquito de tiempo. ¿Sí? Ahora dice, como un simple ejemplo, ¿sí? Imagínate que A, ¿sí?, mide 40 y C mide 401. Vas a encontrar los valores faltantes. ¿Cuál es ese valor faltante? B. Entonces yo tengo mi ecuación de la siguiente manera. 401 elevado al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué va a pasar aquí? Pues el valor faltante es b. Este 40 pásalo del otro lado y te quedaría 401 elevado al cuadrado menos 40 elevado al cuadrado es igual a b cuadrada. Ya si tú desarrollas, pues te queda b cuadrada es igual a 160.801 menos 1.600. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué está entre paréntesis el 401? Nada más lo puedes dejar al cuadrado, no hay ningún problema. Pero es que luego en ocasiones se me confunden y este 2 a veces me lo ponen acá y parece 4012. ¿Sí? Entonces para allá. Profe, Mande. el 401 no pasa negativo. Si lo pasas negativo ya no te saldría la operación. Te recuerdo que siempre debes de tratar de hacer lo siguiente. En este caso, ¿sí?, como b ya es positiva, pues ya no tienes la necesidad de pasar. Si tú pasas b del otro lado, para que te queden las variables, la vas a hacer negativa. ¿Sí? Entonces ya sería un problema con los signos. De que lo puedes pasar, pero te vas a dar cuenta que te va a salir un error. ¿Por qué? Porque al momento de quererle sacar raíz cuadrada, no hay raíces cuadradas negativas. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, una vez que ya encontraste el área de B. El área de B es 159.201. Pero tú no querías el área. Lo que querías eras cuánto medía de lado. Le sacas raíz cuadrada a ambos y vas a encontrar que el lado de B es 399. En este caso dice que son centímetros. ¿Sí? Ya si nos vamos a metros, pues será 3.99. ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe.
Bueno, ojo, todavía no nos estamos metiendo al 100. Ahorita solo era la explicación y de que entenderás un poquito del teorema de Pitágoras. Pitágoras lo que vio es, tengo un faltante para calcular una distancia, ¿cómo lo puedo sacar? ¿Qué hago si saco cuadrados y saco áreas? ¿Con eso lo podría lograr? ¿Sí? Entonces con eso mismo ya empezó él a desarrollar y decir, bueno, si este mide 25, pues va a medir tanto. ¿Sí me explico? Yo ya les voy a poner un poquito de ejemplos, un poquito más de problemas y ustedes van a ir ya construyendo ahí su conocimiento, ¿sí? Por ahorita creo que vamos bien, no los quiero meter tanto porque sé que en esta semana que tienen exámenes que están acabando, no me quiero meter muy en profundidad. Ya si el viernes, pues ya es más sencillo ahora sí ya meternos a los ejercicios porque ya acabaron los exámenes. Eso espero, ¿verdad? No sé si el viernes tengan examen. Me parece que no tenemos, profe. Qué bueno. Entonces, ¿les parece si dejamos hasta aquí un poquito lo del teorema de Pitágoras? Y por ahí nos vemos el próximo viernes, igual a la misma hora, ya con más ejemplos y cosas del teorema. Ok, profe. Profe, Gracias. ¿va a meter ejercicio de repaso de este tema? ¿Cómo? ¿Va a meter ejercicio de repaso de este tema? Sí, Como de para hecho, el- no, deja tú los ejercicios, nos falta todavía mucho, esto solo es la introducción. Ok. Sí, no te va a aparecer ahí en Classroom, se me hace que hoy un trabajo. No le hagas mucho caso hasta que ya empezamos a ver más sobre esto, y igual si quieres ya después del sábado te puedes meter ya más hasta que ya en la clase y todo nos veamos. Yo solo lo subí porque ya estaba, como preparo la clase con mucho tiempo, ya estaban, entonces hasta ahorita me acordé y va a salir, y pues ya para no modificarla y darte 15 días, pues puede ser. Si alguien ya se quiere meter, pues adelante, ya solo vemos si estamos en lo correcto o no. Son 5 hojas de tu libro, si no mal recuerdo viene como de la página no me acuerdo si de la 90 a la 100, por ahí viene el tema. ¿Sí? Ok, muy bien. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien. Gracias. Adiós, profe, Adiós. gracias. Adiós. Adiós, profe. Profe, que esté muy bien.